Esta semana he estado escuchando mucho thrash metal nuevo, pero no sé si me dé tiempo a hacer una lista de fin de mes. No, no llevamos listas de fin de mes en un buen rato, pero quizás haga algún recopilatorio o algo así. Pero bueno, hay muchas bandas muy buenas, hay muchas que digo, bueno, sí están buenas, pero no llegan a las revisiones. Y en este caso es una que definitivamente tenía que llegar. Esta es una recomendación básicamente pues completamente nueva. Es el segundo disco de una banda llamada Bloody Nightmare, una banda de metaleros de Latinoamérica, específicamente de Bogotá, Colombia. Técnicamente también tiene tintes de thrash, sobre todo este segundo disco, aunque en realidad ellos se mueven más en terrenos del speed. El speed metal es un cuarteto actualmente, creo que su primer disco fue grabado como un trío. Es Hellwolf del 2018 y si a todos los que les guste pues decía, sobre todo el speed, el thrash, el heavy metal, por ahí inclusive en sus descripciones están como aludidos como esta nueva ola del nuevo heavy metal, que supuestamente fue más acuñada para Reino Unido, pero que vamos, o sea, finalmente no tiene fronteras esto y es muy gratificante encontrar una banda así. Ellos están firmados actualmente con una disquera de Madrid, pero decía son de Colombia, tienen dos discos en su haber, tienen por ahí algunos splits, algunos trabajos. Básicamente yo les vengo a recomendar los tres trabajos que he encontrado, que son Tormento Eterno de julio de 2017, que es un single, son tres tracks en donde viene precisamente un track llamado Tormento Eterno y otros dos tracks en inglés. Ahí todavía tenían otra voz, tenían otro cantante. Es un poquito más seco, un poquito más directo. Seguramente le encuentren más decantado hacia el thrash. Honestamente me gustó bastante, pero además, bueno, simplemente lo conservan en su Bandcamp como parte de su historia. Obviamente van a cambiar hacia el siguiente disco, que vendría básicamente un año después, en 2018, y es ya speed metal entregado. Alexander Daza es el vocalista, el miembro que de hecho está desde el inicio de la banda, creo, y que toma un paso adelante, toma un paso al frente y también toma los deberes de la voz. Además empieza con una serie de lanzamientos altos que obviamente son propios del heavy, pero además son un atasque completo, avanza, no solamente hace que se sienta más épico, sino que además con sus mismos saltos pareciera que empuja a toda la banda instrumental a ataques constantes, a una batalla incesante. Hablando de batallas, precisamente les recomendaría, nada más para que se enamoren de ese disco, el tercer track, Possessed by War. Decía, hablando de batallas, poseído por la guerra. Por cierto, ya empiezan a meter canciones en inglés también. Eso también les da un punto, pues, como para que sean más respetados, porque la calidad está ahí desde el inicio. Ya la producción se siente mejor, pero los ataques son constantes. Ahí sí decía, es speed, sin dejar de lado lo técnico, lo calculado, lo bien producido, lo bien trabajado. Hay una gran diferencia y ahí vuelven a incluir Tormento Eterno, que decía fue su primer single, pero obviamente aquí ya está con la nueva voz y con la nueva, digamos que está remasterizado. Se siente la diferencia. Obviamente les recomiendo pues ambos, ¿no? No solamente para absorber mejor la historia de esta gran banda, sino también para ver el crecimiento. Esa es una parte importante, porque si bien el último disco, que es el que les vengo a recomendar, Pilares del Caos, Pillars of Chaos, la verdad es que sí es muy bueno, pero lo que me sorprendió sobre todo fue el crecimiento, fue como han venido, pues sí creciendo, sí haciéndose más agresivos, pero también más técnicos. En fin, bueno, el primer disco la verdad es que me gustó muchísimo. Possessed by War sería uno de mis tracks favoritos. Tormento Eterno es muy bueno, pero pues quizás para diferenciarlos seguiría recomendando y prefiriendo el de su primera historia del 2017. Pero bueno, eso nos trae precisamente a su segundo disco de estudio, el más nuevo, que acaba de salir a finales de mayo de este 2023, que es Pillars of Chaos. Es buenísimo. Aquí dan un paso más, o un par de pasos más importantes. Aquí también cambian el bajista, no solamente han sufrido el cambio del vocalista, sino que también han cambiado el bajista. Sí se siente honestamente me gustó un poquito más el bajo en el primer disco, pero este tiene no solamente la solidez, sino que por ahí también algunas elaboraciones muy impresionantes. Y es que este disco, sin que sea su tirada, se siente de repente un poquito más progresivo. Y es que sí es más técnico. Tiene una cantidad de solos, esa es mi parte favorita. Pero no es solamente la guitarra, la voz también es muy buena. Por ahí inclusive hay un vocalista que es de hecho el baterista que toma los deberes en el track número 5, Poisonous, que además es mi track favorito. Honestamente, en la primera escucha no me gustaba tanto la voz. Ese sería mi único pero
quizás a medias de este disco, porque en este disco el mix de la voz se siente como que demasiado cavernoso. Son las mismas voces altas limpias del heavy, pero cavernoso por el eco. Una especie de, sí, de eco más que de reverb, que creo que está de repente exagerado, por lo menos así lo pensaba en la primera escucha, pero conforme van avanzando las escuchas, quizás es una elección deliberada, porque aquí en este disco meten también sintetizadores por primera vez en su historia. Entonces, lo progresivo, lo técnico y los sintetizadores puede que también sea precisamente para tratar de evocar un poco más de, no sé si literalmente algo psicodélico, pero por lo menos una atmósfera medio espacial, sí. Y eso ya me encantó a partir de la segunda escucha. Decía, quizás sí sienta que hay un exceso de ecos para mi gusto en el heavy, pero te acostumbras muy pronto. Y por ejemplo, Poisonous, que decía canta el baterista, la primera escucha quizás la sientas así como que muy reverberante la voz, pero de a poco te empiezas a dar cuenta que es parte de lo progresivo. Decía, ese es mi track favorito precisamente porque tiene varios cambios de ritmo. Pero además de eso, el baterista va a brillar de una manera excesiva en Excessive Pleasure. Placer excesivo, que creo que define a la vez, ese track número 7, define lo que van a sentir los amantes de las percusiones. En ese momento tiene un golpe genial, también decía calculado, sin que deje de lado los solos. La verdad es que este disco es muy, muy, muy bueno. Mi único pero todavía después de un par de escuchas sigue siendo que la voz la siento un poquito fuera, como que muchos ecos, y de repente los ecos de la banda, porque eso también apoyan en ocasiones a Alexander. Siento que pareciera que el mix los empuja de repente hacia el punk rock, así de brilloso siento el mix, como que lo lanza hacia otra parte. Pero obviamente de volada la música, los instrumentos te regresan pues al metal clásico, puro, íntimo. Son muy entretenidos los discos, son soberbios, decía, son muy pulcros, es genial encontrar calidad así en Latinoamérica. La verdad es que representan muy bien a la escena del nuevo heavy o del heavy, porque también suenan de repente, decía, clásicos. Algunas partes interesantes es que ambos discos terminan o cierran con un track instrumental. Esa parte como que te va bajando un poquito de ese enfoque tan agresivo, porque la verdad es que pues, es speed al fin y al cabo. Entonces si es muy rápido, si es, decía, soberbio, si es muy bueno. No pierden de lado la técnica, lo objetivo de cada golpe, de cada compás, de los platillos. En general la verdad es que me gustó muchísimo. Me gusta un poquito más por los acercamientos progresivos. De repente empieza a sentirse como con ciertas influencias de Iron Maiden hacia el final, por ejemplo, precisamente de Poisonous, mi track favorito. Y obviamente les recomendaría pues el disco más nuevo, ¿no? El que acaba de salir, Pillars of Chaos, que es buenísimo, pero les recomendaría también, yo creo que inclusive más, que escucharlos de manera cronológica, comenzando por su primer single del 2017, donde estaba el otro vocalista en Tormento Eterno, porque así pueden irse dando cuenta del crecimiento, pero también ustedes se pueden ir, pues como que acoplando tanto a los momentos más pulcros, a los más nítidos, a los más heavy, a los más thrash, a los más rock. Inclusive decía, esa parte pudiera justificar ese eco exacerbado que puedes encontrar en este último disco, porque si nos ponemos exigentes, muchas bandas, o bueno, deja tú muchas bandas, por lo menos etapas de bandas que pasaron por el speed, como Metallica, como Blind Guardian, como Anthrax, pues también de repente exageraban en ciertos ecos, en ciertas distorsiones, para que pudiera sonar un poquito más raw, pero al mismo tiempo se dieran vuelo con las distorsiones sin que eso los acercara a una especie de técnico medio elitista. Pillars of Chaos, pues de Bloody Nightmare, una banda de Colombia, iba a decir orgullosamente de Colombia, ya no soy de Colombia, pero me da gusto pertenecer a un conglomerado de latinos en donde están bandas así de emergentes, así de buenas. Ya tienen algunos años, pero aún así la verdad es que pues es algo que merece reconocerse en todo el mundo. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.